Gloria al Señor, aleluya, bendito nuestro Dios. Gloria al Padre, gloria a Jesucristo y gloria al Espíritu Santo de Dios. El Señor continúe bendiciendo a toda la audiencia de Bellavista Estéreo. Te saluda tu hermano en Cristo, Blas Pesotti, nuestro hermano John Jairo Gámez en la parte técnica en este programa El Justo por la Fe Vivirá. Aleluya. Bueno, mis amados, vamos directamente a la palabra. Dios bendiga a todos los siervos del Señor, a todos los ministros del Evangelio, a los hermanos en Cristo que de diferentes puntos de este país de Colombia y de otras naciones sintonizan este programa por la radio y por la vía de internet. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, yo les dirijo al capítulo 21 del libro Hechos. El libro Hechos, capítulo 21, desde los versículos hoy con un nuevo argumento, un nuevo asunto, en el mismo contexto del libro de Hechos del capítulo 21, versículo 27 hasta el 35. ¿Ya lo ubicó? Son 10 versículos que hoy comenzamos. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice la Escritura: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando: muera. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Patético, ¿verdad? Conmovedor este pasaje, que es el escenario de un nuevo tema que hoy inauguramos, amados. Oremos primero y nos ubicamos. Amén. Amado Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios y Padre del Señor Jesucristo, tú eres.
y en el nombre de Él, de Jesús tu Hijo, vengo esta mañana delante de ti, frente a este micrófono, para que tú, Señor amado, por tu grande misericordia me uses en la exposición, enseñanza y proclamación de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ordena todo para edificación, para fortaleza, para consolación y también para exhortación. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos en Cristo, simpatizantes, que también algunos no son cristianos, que sintonizan la emisora, les mando un cordial saludo en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Son 10 versículos que leí que constituyen el nuevo argumento. Bendito sea el Señor. Es bueno hacer un recorderis para poner el tema que hoy se inicia en contexto con el libro de los Hechos. Los que han escuchado los programas previos saben que en los 3 programas anteriores vimos o aprendimos sobre Pablo y los judíos cristianos. Y lo aprendimos en el pasaje que nos ocupó esos 3 programas, los versos 17 al 26. Y los estudiamos bajo el tema la llegada de Pablo a Jerusalén. Desde hoy vamos a considerar no a Pablo y los judíos cristianos como en el tema ese pasado, sino vamos a considerar ahora a Pablo y los judíos no cristianos, incrédulos, en el pasaje que acabé de leer al comienzo, los versos 27 al 36. Y lo vamos a estudiar por varios programas bajo el tema el arresto de Pablo. Así que arrancamos, amados. El arresto de Pablo, primera parte. Como usted puede colegir, puede deducir de lo que el introito que le acabo de hacer, el apóstol Pablo tenía 2 grandes grupos de enemigos judíos, los cristianos y los no cristianos. Los judíos cristianos eran enemigos de Pablo, especialmente los celosos de la ley y particularmente los extremistas judaizantes. Ahora se le viene la oposición de los judíos que no eran evangélicos, que no eran cristianos, que habían llegado de otros territorios gentiles. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, el tema que voy a tratar desde hoy, el arresto de Pablo, esos 10 versículos los voy a dividir para su estudio en 3 partes, en 3 subtemas: la acusación, la confusión y el arresto. Comenzamos hoy con la acusación o las acusaciones contra Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, los primeros 3 versículos de los 10 que leí, 27, 28 y 29, presentan la acusación o las acusaciones, que eran básicamente 2 acusaciones contra el apóstol Pablo, de sus enemigos judíos, incrédulos. Pero en esos 3 versículos, además de la acusación o de las acusaciones, se describe una algarabía, un desorden, un tumulto, un alboroto. Vamos a releerlos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, esos son los enemigos en este caso, los judíos incrédulos, judíos de Asia, al verle en el templo
Recuerde que Pablo estaba en el templo, como estudiamos antes, unido en un voto con 4 judíos celosos de la ley en su voto de nazareo. Estaba pagándole los votos a ellos. Y dice el versículo 27 que cuando él está en eso, los judíos estos de Asia, al verle en el templo, seguramente estaban adentro del templo también, alborotaron a toda la multitud que estaba allí dentro del recinto santo y le echaron mano. Dice otra versión, asieron de él o le prendieron, le agarraron por la fuerza, dando voces, es decir, gritando: varones israelitas, ayudad. Aleluya. ¿Y qué decía? Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo judío, la ley judía, y el lugar, y este lugar, el templo. Y además de esto, seguían gritando, ha metido, dice el verso 28 al final, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y después explica, verso 29, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Hay varias cosas aquí interesantes, amados hermanos. Primero, que como es sabido, al templo de Jerusalén, al templo judío, entraban a adorar judíos cristianos, judíos celosos de la ley, como Jacobo, los ancianos y la gran mayoría, los miles y miles de judíos que habían creído. Ellos entraban al templo a adorar porque eran judíos. Pero ahora vemos algo interesante, y es que hay judíos incrédulos, porque esos judíos de Asia que estaban allí, que ven a Pablo y alborotan y le echan mano, no eran cristianos. Entonces, primero que habían 2 clases de judíos, tanto los creyentes cristianos como los no cristianos, tenían acceso a los atrios interiores del templo de Jerusalén. Y vemos que Pablo está realizando, y ya lleva varios días, su purificación, porque dice el pasaje, el versículo 27, que cuando estaban para cumplirse los 7 días, no había sido llamado a comparecer por los judíos celosos de la ley, que habían levantado el falso rumor, recuerde el tema anterior, lo cual quiere decir o da a entender que la solución propuesta por Jacobo y los ancianos de la iglesia madre de Jerusalén, en el verso 24, de que Pablo pues se uniera a 4 judíos que iban a cumplir voto de nazareo y se purificara y le pagara los votos a ellos, y de esa forma desarmara la calumnia, el falso rumor que los judíos cristianos de Jerusalén le habían levantado a Pablo, y que Pablo, por cierto, cumplió, según dice el verso 26, como ahora lo vemos terminando el cumplimiento de ese consejo. Todo parece indicar que esa recomendación que le dieron Jacobo y los ancianos a Pablo, que Pablo cumplió, logró el propósito de pacificar a los cristianos judíos celosos de la ley en su rumor malo, falso contra Pablo. Parece que lo logró pacificar. Sin embargo, vemos aquí, en este pasaje que acabé de leer, que hoy comenzamos, que la solución esta que le propusieron los líderes de Jerusalén, de la iglesia, a Pablo, aunque lo libró
posiblemente de las calumnias que le levantaron los judíos creyentes, lo expuso a ser observado y atacado por los judíos no creyentes, que son los que ahora se vienen contra Pablo. Según el verso 27, leamos el verso 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la ciudad y le echaron mano. Alborotan la ciudad, hermano, y aprenden, agarran por la fuerza a Pablo. Gloria al Señor. Entonces una cosa fue buena, ese consejo fue bueno de Jacobo y de los ancianos, por una parte, pero por otra lo expuso a ser observado y atacado por los judíos incrédulos. Ahora, como le decía hace unos instantes, había como una buena relación entre los judíos cristianos y los no cristianos, porque ambos tenían acceso al templo. Gloria al Señor. Entonces, ¿a qué se debe eso, hermano? Bueno, sabiendo que los judíos creyentes eran los que más visitaban el templo, esto ha hecho pensar que de alguna manera los judíos incrédulos que no eran cristianos toleraban relacionarse en el templo con los judíos creyentes. Pero quiero primero contestar una pregunta. ¿Quiénes fueron los promotores del desorden que se produjo en el templo de Jerusalén según el verso 27? Ahí dice claramente que fueron los judíos de Asia, judíos incrédulos, no cristianos. Pero esto era raro. Bueno, no es raro que estos judíos hayan azuzado a las multitudes contra Pablo. ¿Por qué? Porque entre los judíos de la diáspora, de la gentilidad, específicamente estos judíos de Asia y de su capital Éfeso, debían ser los más hostiles, los más agresivos contra el apóstol Pablo, los que más lo odiaban. ¿Por qué? Porque ellos, Pablo, mejor, se había ganado su enemistad durante los 3 años que él duró en Éfeso ejerciendo su ministerio, como ya hemos estudiado anteriormente. Algunos de estos judíos asiáticos, ¿por qué estaban ahí? Habían llegado, a pesar de que eran incrédulos, de todas maneras eran religiosos, practicaban la religión judaica, el judaísmo. Habían llegado allí, como ya hemos estudiado antes, porque se conmemoraba una fiesta nacional judía, religiosa, la fiesta de Pentecostés. Y ellos tenían, en medio de su animadversión hacia Pablo, la esperanza de encontrarle allí en Jerusalén, a Pablo. Y entonces, gloria al Señor, en este momento, por esa razón, que lo encuentran en el templo, porque dice que lo observaron ahí, el verso 27, viéndolo, alborotaron las multitudes y le echaron mano. Entonces ellos aprovechan, deciden tomar contra él, ¿cómo decirle? Una medida más eficaz que la que ellos decidieron tomar contra Pablo en Éfeso. Recuerde que en Éfeso los judíos también procuraron muchas veces atentar contra él y no pudieron. Ahora que lo ven ahí de oportunidad, enseguida lo atacan. Pero viene una pregunta, ¿por qué dice el verso 27? Escuche, el verso 27, que hasta casi 7 días después
de estar Pablo allí en el templo purificándose es cuando lo identifica un grupo de judíos de Jerusalén. Lea el versículo 27 otra vez. ¿Por qué? Hasta casi 7 días de estar purificándose es cuando los judíos, algunos judíos de Jerusalén lo identifican. ¿Por qué no lo identificaron antes? ¿Y por qué no fue identificado por un grupo de judíos cristianos de Jerusalén, creyentes, celosos de la ley, sino por un grupo de judíos no cristianos, incrédulos de Asia? Venían de Asia. ¿Cuál es la respuesta a esto? Apóstol Pablo no pudo en este momento ser conocido de vista o identificado por un grupo de judíos cristianos de Jerusalén, allí en el templo, porque habían pasado, hermano, casi 20 años. 20 años desde que el apóstol había actuado como líder del partido de los fariseos ahí en Jerusalén. ¿Qué le quiere decir a usted esto? Que en esos 20 años que Pablo estuvo ausente, desde que lideró a los fariseos hasta cuando ahora regresa y ya viene como un apóstol de Cristo, pues habían nacido muchos judíos y los que tenían menos de 20 años nunca lo habían visto. Ajá, ¿y por qué no lo reconocieron los judíos cristianos que tenían 40 años, 50 años? Sencillamente porque habían pasado 20 años, amado hermano, y en 20 años la fisonomía del apóstol había cambiado. Lo más seguro es que no lo reconocieran, porque ya era de mucho más edad. En cambio, ¿por qué entonces es reconocido por un grupo de cristianos, de judíos incrédulos, que dice ahí que eran de Asia? Porque la obra misionera del apóstol en Asia era reciente. Recuerde que Pablo ahora en este tercer viaje, cuando llega a Jerusalén, viene hace poco de estar 3 años en Éfeso. Entonces la obra en Éfeso era reciente, lo que permitía, lógicamente, que los judíos incrédulos de Asia que habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés lo reconocieran enseguida al odiado apóstol Pablo apenas lo vieron en el templo. Esa es la razón. Ahora, estos judíos de Asia habían reconocido también, como usted puede observar en el versículo 29, junto a Pablo, a un hermano cristiano llamado Trófimo, que era un discípulo de Éfeso, quien era colaborador de Pablo en su natal Éfeso. Vamos a la palabra. Efesios 21, 29. Porque antes habían visto con Pablo, en la ciudad, en Jerusalén, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como ellos habían visto, los judíos de Asia, que lo reconocen ahora en el templo y alborotan la gente allí, los judíos que estaban adorando, y le echan mano, lo agarran por la fuerza. Entonces, en este momento, y como ellos además habían reconocido a Trófimo de Éfeso, que había estado caminando las calles de Jerusalén con Pablo, ahora cuando en este momento del versículo 27, estos judíos de Asia identifican a Pablo, creen lógicamente que Pablo se encontraba allí en el templo precisamente acompañado de Trófimo, que no era un judío, era un gentil. Entonces, estos adversarios del apóstol Pablo alborotan las multitudes y le echan mano. Pero ¿dónde sucede esto? Solamente Lucas dice en el templo, pero se deducen los tratadistas que ellos se encontraban, tanto el apóstol Pablo como los judíos de Asia, enemigos de él,
que lo prenden, que alborotan las multitudes, se encontraban en el atrio del templo reservado exclusivamente para los judíos. ¿Cuál era ese atrio? El llamado atrio de Israel. Atrio de Israel, que era uno de los 3 atrios interiores del templo, privativos para los judíos: el atrio de las mujeres, el atrio de los sacerdotes y el atrio de Israel, que era donde se encontraba el apóstol y los judíos de Asia. Allí, ¿qué hacía el apóstol ahí, en ese sitio? Pues, como ya hemos visto, cumplía con las obligaciones rituales que él había prometido a Jacobo y a los ancianos hacer por recomendación de ellos. Él estaba allí con los 4 judíos celosos de la ley, pagándole sus votos, y él se estaba purificando. Entonces allí, como conclusión de todo lo que le estoy diciendo, estos enemigos de Pablo, incrédulos, no cristianos, supusieron que Trófimo también estaba con él allí, aunque no lo vieron. Sencillamente, como dice el pasaje, lo relacionaron mentalmente que él debía estar ahí porque lo habían visto antes caminando con Pablo por la calle de Jerusalén. Ahora, escuche, el propósito de los judíos perversos de Asia, Efesios, de los versículos 27 al 29, ¿era cuál? Eliminar a Pablo, darle muerte al apóstol. Pero cuando uno lee este versículo 27, no podemos suponer que se les ocurrió eliminar a Pablo apenas lo vieron en ese momento, precisamente. No, ya este propósito lo tenían ellos mentalizado. Lo que ocurrió fue que, según este pasaje, la combinación de oportunidades, por decirlo así, le dio a los judíos de Asia la ocasión de poder azuzar, de poder irritar, excitar los ánimos de la multitud allí en el templo contra Pablo, para intentar conseguir lo que ellos no habían podido conseguir en Éfeso. Segunda vez que yo le digo lo mismo en este programa. Los judíos estos que están aquí de Asia, incrédulos, para celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, ellos habían intentado antes eliminar a Pablo en Éfeso. Pero ¿qué pasaje nos confirma eso? Bueno, yo lo remito a los 19 versículos finales del capítulo 19 de Hechos, que se titula El alboroto en Éfeso. Allí yo le invito a que usted lea ese pasaje y se va a dar cuenta que judíos estuvieron alborotando la ciudad de Éfeso contra Pablo, intentaron ponerla contra el apóstol para llegar, si fuese posible, a eliminarlo, a matarlo, pero no pudieron. Ahora lo encuentran de oportunidad en el templo. Ellos no desaprovechan la ocasión. Vamos otra vez con el pasaje, la acusación. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, dice el versículo 27, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Mire bien que fue casi al final de los 7 días de la purificación de Pablo. Esos 7 días que hace alusión Lucas aquí son los 7 días que duró la purificación del apóstol. Allí en ese momento, cuando estaba casi que le hacían la segunda ablución, el segundo lavatorio, que eran los 7 días, fue cuando los enemigos del apóstol, venidos de Asia, le echan mano y alborotan la multitud. Observamos también aquí, hermano amado, en el versículo 27, como ya le dije antes, la armonía que había entre los judíos creyentes
y los judíos incrédulos, porque ambos tenían acceso a los atrios interiores del templo, porque ambos adoraban conforme a las normas rituales, ceremoniales de la ley judaica. Ahora, la pregunta lógica es, ¿por qué? Porque ellos vivían en armonía, tanto los judíos creyentes como Jacobo y los ancianos y miles de más que eran cristianos, como estos judíos de Asia que no eran cristianos, porque ambos se toleraban mutuamente. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, se dice que los judíos cristianos eran tolerados por los judíos no cristianos en Jerusalén, mientras continuaran guardando las costumbres y tradiciones del judaísmo. Eso lo dice la historia. Ellos los toleraban, los incrédulos judíos a los creyentes judíos, siempre y cuando guardaran la ley. Es decir, que según lo que se dice, los judíos incrédulos pasaban por alto algunas diferencias entre ellos, solamente por adorar según las normas del judaísmo. O sea que en opinión de los judíos, estos incrédulos de Asia en este caso, los cristianos judíos ya no eran una amenaza, amén, como lo eran antes. Recuerde que a raíz de la persecución de Esteban, cuando Esteban murió lapidado por los judíos en el capítulo 7, los primeros 4 versículos del capítulo 8 del libro de Hechos, yo le invito a leerlos, señalan una persecución que hubo en Jerusalén de los judíos incrédulos, con Pablo a la cabeza, porque el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, era el líder, todavía no era cristiano. Había una oposición, tanto que los judíos cristianos tuvieron que huir de Jerusalén por la persecución de Saulo. Ahora en este tiempo encontramos que ya no hay tal persecución, todo lo contrario, que los judíos creyentes pueden cohabitar pacíficamente en el templo, como vemos ahora a los judíos de Asia allí en el templo adorando a Jehová. Entonces la respuesta era esa que le di ahora, hace unos instantes, que los judíos incrédulos toleraban a los judíos creyentes solamente por el hecho de que los creyentes judíos guardaran la ley. O sea que la persecución en los tiempos de Esteban, de los unos contra los otros, era cosa del pasado, o sea, había sido olvidada. Sin embargo, y eso es lo que quiero que usted note en la historia de Israel, los judíos incrédulos, los que no creían, los incrédulos, en la dispersión, no fueron tolerantes contra Pablo. ¿Entendió? Los judíos incrédulos eran tolerantes contra los cristianos judíos en Jerusalén, como vemos aquí, que le estoy explicando. Pero en la gentilidad, en el caso particular de un judío como Pablo, los judíos incrédulos no eran tolerantes. Qué cosa rara, ¿verdad? No eran tolerantes a tal punto que estos judíos incrédulos en la dispersión persiguieron sistemáticamente y perseverantemente, decididamente al apóstol, bendito sea el Señor, por todos los lugares, cuando él estuvo en Asia, cuando él estuvo en Éfeso, cuando él estuvo en Antioquía de Pisidia, en fin. Y parece que ellos, escuchen, todo indica que ellos, los judíos de Asia, fueron los que enviaron e hicieron circular las falsas informaciones allí en Jerusalén contra el apóstol Pablo.
Recuerde lo que dice el verso 21, que Pablo dice que apostataba de Moisés entre los gentiles y enseñaba a los judíos a no circuncidar a sus hijos, y tampoco les enseñaba también a que no guardaran la ley. Esas falsedades, parece que los promotores de esas falsedades fueron judíos de Asia. Ahora bien, a pesar, escuche esto que le voy a decir, a pesar de la enemistad organizada o encarnizada de los judíos incrédulos, de la dispersión contra Pablo, los judíos que más daño le hicieron al apóstol fueron los judíos creyentes, en especial los extremistas judaizantes, porque estos atentaban directamente contra los cimientos de la iglesia, que era la doctrina. La doctrina. Recuerde que los judíos extremadamente judaizantes fueron los promotores de aquel insuceso, aquel incidente de que querían obligar a los judíos, a los cristianos gentiles, a circuncidarse y guardar la ley, lo que motivó el concilio de Jerusalén. Así que eran los que más daño le hacían al evangelio, al cristianismo. Sin embargo, físicamente, los que más persiguieron al apóstol fueron los judíos incrédulos. Y aquí tenemos un ejemplo. Están en Jerusalén alborotando a las multitudes dentro del templo y echando mano del apóstol. ¿Por qué estaban tan resueltos? Esa es una buena pregunta, amado. ¿Por qué estaban tan resueltos los judíos incrédulos de Éfeso contra Pablo? ¿Y por qué ellos toleraban a los judíos celosos de la ley, pero a Pablo no lo toleraban, que era también un judío? ¿Sabe por qué? Porque en opinión de estos enemigos del apóstol incrédulos, Pablo representaba una seria amenaza para el judaísmo, a tal punto que ellos mismos levantaron la calumnia de que Pablo entre los gentiles dice que apostataba de Moisés y obligaba a los judíos a no guardar la ley. Recurrieron a calumnia por la amenaza que veían en Pablo para el judaísmo. Aquí es interesante esto, amado. Los adversarios del apóstol aquí, las acusaciones que le hacen, son similares, semejantes a las acusaciones que los judíos hicieron contra Esteban. Capítulo 6, vamos a leer rápidamente. En el capítulo 6, versos 11, 13 y 14, se mencionan las acusaciones que hicieron contra el mártir Esteban. Dice, entonces sobornaron a unos judíos para que dijesen, ¿quiénes? Los judíos, el común de los judíos, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿A quién? A Esteban. Y pusieron testigos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Observa usted el parecido que hay entre las acusaciones que hicieron los judíos contra Esteban y las que hacen contra Pablo en este verso 21. Contra Esteban, como he leído, se da usted cuenta, puede advertir que le acusaban al mártir de hablar palabras contra la ley, contra el templo y contra Dios. Pero en este verso 21 de este capítulo 21 de Hechos, acusan a Pablo de enseñar contra la ley, contra el templo y contra el pueblo de Israel. Son parecidas las acusaciones.
Ambos fueron acusados de enseñar contra la ley y contra el templo. La diferencia es que a Esteban lo acusaban de hablar palabras blasfemas contra Dios y a Pablo de hablar contra el pueblo de Israel. Pero eran muy parecidas las acusaciones. Aleluya. Volvamos a la acusación o a las acusaciones. Versículos 28 y 29. Ellos gritaban, daban voces. Varones israelitas, cuando ven a Pablo dentro del templo y le echan mano. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado, es decir, ha cometido sacrilegio, ha irrespetado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. En estos dos versos que le acabo de leer, donde se habla de la acusación o las acusaciones contra el apóstol Pablo de parte de sus enemigos, hay 4 puntos destacados, 4 puntos destacados, que son, primero, como se ve en el verso 28, en la parte inicial, la preocupación de la multitud por la presencia del apóstol Pablo allí dentro del templo. Y segundo punto, la primera acusación, el primer cargo que le hacen al apóstol. Tercero, en el verso 28 al final vemos la segunda acusación. Y cuarto, en el verso 29, pues vamos a estudiar la explicación que la multitud da para justificar el segundo cargo, la segunda acusación. Antes de entrar a pormenorizar en estas acusaciones, quiero decirles que aquí, al leer estos cargos, estos señalamientos que le hacen al apóstol, vemos, ¿cómo decirle?, que se mezcla tanto la mentira como la verdad. Entonces, por eso, antes de estudiar estas acusaciones que en esencia eran falsas, quiero que tomemos como una visión clara, global, de la persona y el mensaje de Pablo, que era y que enseñaba en realidad el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo había enseñado y predicado, viendo las epístolas y viendo el libro de los Hechos, que no bastaba el ser judío para salvarse. ¿Por qué? Porque todos somos salvos por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Pablo, además, había claramente enseñado que la ley de Moisés, específicamente la ley religiosa y la ley civil, no era obligatoria para los gentiles. O sea, no debían guardarla los gentiles. Pablo, además, al igual que Jesús y que Esteban, enseñó que el templo no era el único lugar para adorar, sino que en todo lugar se podía adorar, porque un corazón contrito y humillado, Dios habita allí. Y entonces, en donde quiera que se encuentre una persona sinceramente cristiana, puede adorar. O sea, no se limita al templo, el lugar de adoración. Eso lo enseñó el apóstol. Sin embargo, escuche, el apóstol se gloriaba en ser judío. Él se gloriaba en ser judío.
Además, él consideraba la ley de Moisés muy apropiada para los judíos, porque a los judíos le dijo: fuiste llamado siendo circunciso, quédate circunciso. O sea, él consideraba y recomendaba guardar la ley a los judíos, aunque él como judío no la guardaba, pero él tenía sus motivos que ya yo lo he explicado. Y para terminar esta visión de lo que Pablo realmente predicaba, enseñaba y era, recordemos que a él lo acusan de profanar el templo, y en realidad Pablo se encontraba más bien honrando el templo, como vemos en el pasaje, cuando los judíos de Asia lo encuentran allí en este pasaje, porque él estaba purificándose, estaba casi por terminar los 7 días de su purificación. Ahora bien, analicemos y estudiemos los 4 puntos que le he mencionado aquí, en donde están las acusaciones contra él. Lo primero que vemos es, al comienzo del verso 28, la preocupación de la multitud al encontrar a Pablo allí, porque dice que ellos dieron voces, varones israelitas, ayudad. Cuando lo ven allí, según el verso 27, alborotan las multitudes y le echan mano. Y ahora en el verso 28 dice que dieron voces, gritaron: varones israelitas, ayudad. O sea que llamaban la atención a los demás judíos que estaban allí en el templo para que vinieran también a unirse con ellos contra Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Aleluya. Daban voces, mi hermano. Gloria a Jesús para siempre. Mire, algunos tratadistas, algunos intérpretes consideran que, o creen que debió existir algún portavoz, algún vocero de los judíos de Asia, de estos judíos enemistados contra Pablo, que fue quien inició la arenga a la multitud y que pronunció, supuestamente, dicen los tratadistas, algunos, un discurso corto para formular las acusaciones contra el apóstol que están contenidas en este versículo 28. Incluso, escuchen, algunos estudiosos suponen que este clamor que ya le he mencionado y el corto discurso pudo ser hecho por Alejandro, un judío que en el alboroto del teatro en Éfeso, en Hechos 19:33, fue empujado por la multitud para indisponer a Pablo. Vamos a la palabra. Hechos 19:33. Dice: y sacaron de entre la multitud de efesios, a Alejandro, esto cuando Pablo estaba predicando en Éfeso, a Alejandro, un judío, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa, ante el pueblo. ¿Pero en defensa de quién? En defensa de los judíos, como portavoz de los judíos. O sea, él fue sacado de la multitud para que tomara la palabra y defendiera ante la autoridad de Éfeso, que era el escribano, ahí en ese pasaje, a los judíos. Bendito sea el Señor. Entonces, basado en ese pasaje, algunos suponen que el supuesto portavoz que pudo lanzar esta arenga en Jerusalén contra Pablo, en el templo, después que lo ven y le echan mano y lo agarran, pudo ser este Alejandro, que ya tenía cierta animadversión, cierta inquina contra el apóstol Pablo desde Jerusalén, desde Éfeso.
Entonces aquí seguramente él vino a Jerusalén. Es más, escuchen lo que le voy a decir. Hay unos tratadistas que incluso creen que este Alejandro pudo ser también el Alejandro el calderero que Pablo menciona en 2 de Corintios 4:14, que le había producido muchos problemas al apóstol. Vamos a leer 2 de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Era un enemigo de Pablo. Y eso concuerda con el hecho de que había un Alejandro también en Éfeso, que estuvo allí en el alboroto. Todas estas son suposiciones, pero que ayudan a entender mejor la palabra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Este supuesto vocero o portavoz llamado Alejandro, que no lo menciona Lucas en el pasaje, sino que lo consideramos al armonizar otros pasajes con este pasaje, estaba indispuesto y era el que dirigía allí el alboroto y las acusaciones contra el apóstol. Y según lo que él dice, él y todos los judíos enemigos de Pablo que están allí en el templo gritando y agarrando por la fuerza a Pablo, se consideraban ellos mismos, escuche esto hermano, como los atalayas sobre los muros de Sión, como si ellos fueran los defensores de la fe real, pura de Israel. Fíjese esta presunción de esta gente, cuando ellos mismos eran los que menos frecuentaban el templo, porque los que más frecuentaban el templo eran los judíos creyentes, cristianos, celosos de la ley. Estos van allí en este momento porque estaban en una fiesta nacional que es Pentecostés y tenían que ir a celebrar Pentecostés. Entonces ellos ahora hablan, o por lo menos el vocero que se supone aquí que dirigió este alboroto, y dice: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes habla, enseña contra el pueblo, la ley y este lugar. Estaban hablando como si fueran muy celosos de la ley, cuando eran los menos obedientes a las normas de la ley judía. Conclusión, ellos pensaban que como si con arrestar o matar al apóstol Pablo, ellos pudieran expiar, justificar su propio descuido por los servicios del templo. Gloria al Señor. Ahora, mire el desatino de esta gente. Si ellos en realidad necesitaban ayuda, como dice el que habla allí, varones israelitas, ayudad. Si en realidad ellos necesitaban ayuda, no tenían que pedírsela a las demás multitudes para que se unieran a ellos contra Pablo. Tenían que habérsela pedido al capitán de la guardia del templo. Vamos a ir a la palabra. Hechos 4:1, mire lo que dice la palabra de Dios. Hablando ellos, los apóstoles, al pueblo, vinieron sobre ellos, sobre los apóstoles, los sacerdotes, con el jefe, o sea, el capitán de la guardia del templo, y los saduceos. ¿Quiénes eran estos sacerdotes, los saduceos y el jefe de la guardia? Los miembros del Sanedrín, del tribunal judío. Pero ahí estaba el capitán o el jefe de la guardia del templo, que era la persona encargada, escuchen, o responsabilizada por el orden dentro del templo y en los alrededores del templo.
Luego, si ellos consideraban que Pablo era un blasfemo contra la ley, contra el templo y enseñaba mal, pues tenían que hablar, era el capitán, que era el encargado de salvaguardar el orden allí dentro de los atrios de los lugares santos allí y fuera, en sus alrededores, no asusar a la multitud. Así que esta gente estaba totalmente fuera de control, de contexto. Era ilegal desde todo punto de vista lo que ellos hacían y lo que ellos decían contra Pablo. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y el lugar. Fíjese que apenas voy a comenzar en los cargos propiamente dichos que hacen contra Pablo. Y el tiempo se ha cumplido. Este tema tiene mucha sustancia, hermano. Abordaremos propiamente ya las acusaciones en el próximo programa, en donde vendremos a analizar si había algo de cierto en que Pablo enseñara contra el pueblo de Israel, contra la ley o contra el templo. Y por qué, vamos a ver también, ellos tergiversaron las enseñanzas de Pablo, si lo hicieron adrede o tenían algún fundamento erróneo para pensar así. Eso lo veremos en el próximo programa. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy gracias por este programa. Gracias porque tú lo has dispuesto así. Señor, gracias por lo que nos has dado, lo que nos has enseñado.